Quiero comenzar con un tema que se titula La Casa de Dios, la Casa de Dios. Fundamentada en este tema anual, una iglesia que crece y se multiplica. Una iglesia que crece y se multiplica. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se ha cambiado de casa? ¿Cuántas veces se ha cambiado de casa? Dicen muchas veces, innumerables veces. Bueno, el cambiarse de casa es algo que para mí también, yo me cambié 3 veces de casa, para mí también fue pesado, es difícil cambiarse de casa, mucho trabajo, un arduo esfuerzo en cambiarse de casa, llevar todos nuestros enseres. La primera vez que yo me cambié, solamente llevé una camita y un televisor. Y eso fue todo lo que me llevé. La segunda vez ya fue un poquito más. Y la tercera vez tuve que hacer 7 viajes para llevar mis cosas. Mire esa bendición del Señor. Dios bendijo a este siervo con esas cosas materiales que también son una bendición. ¿Por qué no decirlo? Cuando estudiamos la Biblia también, aunque nos sorprenderá, aunque nos va a sorprender en esta mañana escuchar esto, Dios también se cambió de casa. Dios también se ha cambiado de casa. ¿Cuánto les sorprende escuchar esto? ¿Ah? Dios se ha cambiado de casa, por así decirlo. Se ha cambiado de casa varias veces. Lo que sucede es que cuando Dios vive en una casa y esa casa empieza a estar desarreglada, contaminada y sucia, Dios saldrá de esa casa porque Él no puede vivir en una casa sucia. Dios no puede vivir en una casa sucia. Pudiera ser que nosotros nos acostumbremos a vivir en una casa desordenada y sucia. Puede ser. Y algunas veces hemos visto personas vivir así, pero Dios no. ¿Dónde vive Dios? Dios ha vivido en varias casas y ha salido de ellas. La primera casa en la cual Dios vivió fue un hombre llamado Adán. La Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Creemos en un Dios trino, ¿verdad? Y ¿qué quiere decir que Dios es un Dios trino? Porque es, otra vez en una sola voz. Correcto. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Créame que el tema que vamos a ver es un tema muy interesante, porque es una oportunidad para que usted predique, para que usted lleve la palabra. Cuando en mi trabajo un conserje, un bodeguero se acercó a mí a preguntarme, que tenía curiosidad, que qué era espíritu, qué era alma, qué pasa cuando alguien muere. Para mí fue la mejor oportunidad, porque me abrió la puerta de llevar el evangelio. Nunca me había preguntado algo así. Yo siempre le estaba hablando, pero él siempre se ha mantenido cerrado. Pero esta vez él me preguntó, ¿qué es espíritu? ¿Qué es alma? ¿Qué es cuerpo? No sabía qué pasaba después de morir. Entonces usted va a ver y usted va a escuchar hoy día esta forma de poder predicar también a otros. Cuando tengan esa duda y esa pregunta, usted ya va a saber qué responder. El hombre también es trino, es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Todos sabemos esto, ¿verdad? Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida,
Y eso es el Espíritu de Dios. Lo que Dios sopló en el hombre fue el Espíritu de Dios, nuestro espíritu que está acá adentro. Y el hombre vino a ser un alma viviente. El hombre vino a ser un alma viviente. El alma es donde se encierra sus características, su ser, lo que es usted. Ese es su alma. Cuando Adán salió de la línea del ensamblaje celestial, iba a ser una residencia real. Dios iba a vivir en el espíritu de Adán. Y cuando la Biblia dice que Dios caminaba con Adán, ¿usted cree que Dios caminaba con Adán? ¿Usted cree que Dios caminaba con Adán? Puede ser, Dios es todopoderoso. Él puede haberlo cogido de la mano y puede haber estado paseándose en el jardín con Adán, ¿verdad? Él puede hacerlo todo. Puede ser que sí, como puede ser que no. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer. El doctor Adrián Roger, este pastor que tiene un comentario sobre esto, dice: yo creo que Dios no estaba en el exterior, sino en el interior de Adán. Dios estaba en el interior de Adán. Y váyase usted anotando esto, porque esto lo vamos a ver más adelante. Adán fue la primera casa de Dios. Adán fue la primera casa de Dios. Y usted va a notar estas características que vamos a nombrar a través de este mensaje. Diseño. Adán fue diseñado. Del polvo de la tierra Dios lo hizo un ser. Deshonra, desolación y destrucción. Anote esto: diseño, deshonra, desolación y destrucción. En primer lugar, Dios creó a Adán, y Adán fue una casa de 3 cuartos. El cuarto más interior, el espíritu, en donde Dios moraba con Adán. Dios diseñó esta casa de 3 cuartos como su casa primaria. Pero no solo fue una casa diseñada, sino que después llegó a ser una casa deshonrada, porque Adán permitió que Satanás, a través de Eva, le haga caer en pecado. Y Adán cayó en desobediencia, cayó en pecado. Y esta hermosa casa que Dios hizo fue contaminada. Adán fue contaminado, fue deshonrado, fue sucio y quedó desolado, porque Dios salió de esa casa. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Mire, otra vez Dios mandó a Adán al polvo, y allá vamos nosotros todos, vamos a hacer polvo. Cuando Adán pecó, Dios salió de la casa, y ahora Adán, espiritualmente sin Dios, está solo, pero su alma y su cuerpo seguían vivos. Él seguía vivo. Adán era ahora una casa desolada, sin Dios, y en vez de centrarse en Dios, se centra en sí mismo. Y en vez de que el espíritu tenga dominio sobre el alma tiene dominio sobre la mente, las emociones y su voluntad. Nunca se escucha en la Biblia que Adán se arrepintió, sino que Adán echó la culpa. La mujer que tú me enviaste, la mujer que tú me diste. Y de ahí nunca se escucha que Adán se arrepintió. Él no se arrepintió, él no reconoció su culpa, sino que le echó a otro la culpa, a su mujer. Así que esta casa diseñada fue deshonrada, quedó desolada y será finalmente destruida, pues polvo eres y al polvo volverás. Déjame explicarte cómo murió Adán. Adán murió inmediatamente en su espíritu, murió progresivamente en su alma y murió definitivamente en su cuerpo. Dios jamás vivirá en una casa sucia. Dios ya no permaneció en Adán, que fue su residencia real. Adán, en el instante que pecó, él murió en su espíritu, inmediatamente. La segunda casa, anote esto, la segunda casa.
La segunda casa en la cual Dios habitó fue un templo. Fue un templo como este. Un templo hecho de material. Pero primero, en el Antiguo Testamento, Dios construyó un templo para su pueblo. Un tabernáculo, llamado tabernáculo, que fue una enorme carpa, que más tarde se edificaría una estructura sólida, como esta. Pero la idea y el principio es el mismo, ya que se habla del tabernáculo o del templo. Se habla de las dos cosas como sinónimos, como iguales, tabernáculo o templo. ¿Sabía usted que el templo o el tabernáculo tenía 3 divisiones? 3 cuartos, 3 cuartos. El patio exterior o el lugar para los sacrificios, donde llevaban a los animales al sacrificio. El patio interior, donde se congregaba el pueblo, donde se reunía, donde tenían comunión, como estamos teniendo ahorita. Y el tercero, el lugar santísimo, donde estaba la Chaquiná, el Chequiná, la gloria de Dios. El templo no fue más que un modelo gigantesco y colosal. Fue una lección objetiva de lo que es el cuerpo humano del primer Adán. ¿Se da cuenta? Sigue manteniendo esta estructura. En el patio exterior estaba el altar de bronce. Representa el cuerpo. Recordemos que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. El patio interior es el lugar donde la gente adoraba, como estamos haciendo nosotros ahorita. Adoraba y tenía comunión unos con otros, tenían comunión, como cuando estamos en la iglesia. Representa el alma, comunión a nivel del alma. Pero el lugar santísimo, el lugar más interno, representa el espíritu humano. Representa el espíritu humano. Esta casa es diseño de Dios. Dios usó el templo para enseñar lecciones gigantescas que no debemos ignorarlas. En primer lugar, una casa diseñada, un templo de 3 habitaciones. Mateo 21:13, por favor, abra su Biblia. Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo, una casa diseñada para la alabanza y honra del Señor, ahora era una casa deshonrada, una casa desolada. Dios no va a vivir en esta casa. Esta casa estaba sucia. Mateo 23:38, más adelante. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahora note lo siguiente, ya no lo llama la casa de mi padre o mi casa. Ahora, ¿qué dice? ¿Notó usted? Vuestra casa, o sea, la casa de ustedes. Lo extraño es que después de que ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones, continuaban adorando en el templo. Ellos seguían manteniéndose en el templo, pero Dios estaba a años luz de distancia de ese lugar. Dios ya no estaba en ese lugar. Ya no es la casa de Dios, es vuestra casa. Una casa diseñada y una casa deshonrada. ¿Sabe qué habían hecho los fariseos en esa casa? Habían hecho un negocio donde se vendía animales, donde las personas que iban a querer ser el sacrificio para sus pecados, tenían que comprar el animal. Y esto ya no era algo que salía de ellos, sino que se había convertido en un negociado, en algo corrupto. No estamos muy lejos. Usted sabe que nuestro país está en uno de los primeros lugares de corrupción, ¿sí o no? Entonces, eso se había convertido, el templo del Señor, se había convertido en un lugar corrupto. Y el Señor, que no tiene pelos en la lengua, porque Él no anda por medias tintas, les dice: fariseos hipócritas, habéis hecho mi casa, la casa de Dios, en cueva de ladrones. Mire, Señor, ese poder que tenía el Señor de enfrentar a estos hipócritas. Mateo 24, versículos 1 y 2. Cuando Jesús
salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ellos enseñaban a Jesús lo majestuoso del templo. ¡Qué hermosa estructura! Mira, Jesús, este templo. Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la actualidad, mis hermanos, cuando usted visita este lugar, no encuentra el templo de Dios. No hay piedra sobre piedra. La palabra profética de nuestro Señor Jesucristo se cumplió al pie de la letra. Usted no encuentra otras edificaciones, otras mezquitas, pero usted no encuentra el templo de Dios. En Jerusalén, donde se encontraba el templo, usted ya no lo encuentra. No hay piedra sobre piedra. Tercera casa. A esta casa yo la llamo la casa perfecta. La tercera casa que Dios habitó es nuestro Señor Jesucristo. Esa casa perfecta. Juan 2, versículo 19 y 21. Escuche lo que Jesús dijo acerca de Él mismo. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mire cuánto se demoraron en construir el templo: 46 años. Y tú en 3 días lo vas a levantar. Se burlaban, estaban burlándose de Jesús. Mas el versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús hablaba de su cuerpo, su templo. Jesús supo que su cuerpo era el templo de Dios. Era un templo perfecto, pero era una casa diseñada por Dios. Hebreos 10, versículo 5, la segunda parte, 5b, nos dice: Jesús dijo: mas me preparaste un cuerpo para mí. ¿Quién le preparó un cuerpo para Jesús? Dios. Dios diseñó ese cuerpo perfecto donde Jesús habitaría. Él preparó un cuerpo para Jesús. Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45 nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Otra vez voy a repetir. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? En una sola voz. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo, ¿verdad? ¿Están dudando? Vamos a leer este mismo versículo en otra traducción para que usted comprenda mejor, para comprenderlo mejor todos. En la Nueva Traducción Viviente dice: las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Mire, Adán, el primer Adán, daba muerte. Fue un ser creado que nos dio muerte. Pero el último Adán, Jesucristo, ¿qué nos dio? Nos dio vida, vida eterna. Para eso fue el que el Señor nació y murió, para darnos vida. Cuerpo, alma y espíritu fue totalmente perfecto. Jesucristo era un ser diseñado perfectamente. Juan 8:46 dice: Jesús, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Jesús hace esta pregunta: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Por eso nació de una virgen, para ser perfecto. Él no es el hijo de Adán. Él no fue el hijo nacido de Adán, porque en Adán todos mueren, en Adán todos morimos.
Él murió por nuestros pecados. Solo un sacrificio perfecto sería aceptable delante de Dios. Y sin embargo, esa casa diseñada fue una casa deshonrada. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. La Biblia también nos dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea, ¿quién? Jesús, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. Dios tomó mi pecado, Dios tomó su pecado, Dios tomó nuestro pecado. Toda la podredumbre, suciedad, maldad de este mundo fue cargado en los hombros, en ese ser perfecto llamado Jesucristo, el cual nunca pecó. Jesús nunca pecó, pero todos nuestros pecados fueron puestos en Él, sobre Él. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada. Jesús clavado en ese invento infernal llamado cruz, agonizante y sangrante. Mateo 27:46. Dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desamparó a Jesús? Porque Dios no puede vivir en una casa sucia. Jesús estaba sucio de pecado. Cuando Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto y cargar con nuestros pecados, todos nuestros pecados estuvo sobre Él. Entonces esta casa perfecta fue deshonrada, fue manchada. Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo, porque Dios, que es de ojos puros, no puede contemplar la iniquidad, no puede contemplar la suciedad del pecado, de nuestro pecado. Y ahí está Jesús clavado en la cruz, cargando los pecados de todo el mundo. Por eso esa desgarradora exclamación, esa desgarradora pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada, una casa destruida. Permíteme hacerle una pregunta. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados en la cruz, inclusive cuando Jesús le pidió: Señor, Dios mío, pasa de mí esta copa, Él no permitió que pasara esa copa. Él permitió que su Hijo llegara hasta la última consecuencia del sacrificio. ¿Qué le hace pensar a usted que Dios va a perdonarlo si rechaza a quien llevó sus pecados, o sea, a Cristo? ¿Qué le hace pensar que Dios va a perdonar si usted rechaza a Cristo, al que llevó su pecado, al que murió por usted y por mí, al que murió por nosotros? ¿Qué le hace pensar eso? No va a perdonar esa afrenta. Mateo 17, versículos 1 y 2. Mateo 17, versículos 1 y 2. Nos habla de la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En la parte original hebrea escrita en la Biblia, la palabra transfiguró no dice transfiguró, dice que
tuvo una metamorfosis. Utiliza la palabra metamorfosis. ¿Usted se acuerda dónde se emplea esa palabra? ¿Se acuerda? ¿Me pueden decir? ¿Ya? La más conocida de todas es esa oruga fea, con vello, cuando se encierra en una crisálida y después se transforma ¿en qué? Ya, ese proceso es conocido como metamorfosis. También en las plantas se utiliza esa palabra. Jesús tuvo una metamorfosis, cambió. Ahora escuche bien esto. El doctor J. Vernon McGee, en su comentario sobre la transfiguración, nos dice que la luz que resplandecía no venía de arriba. Hay muchos que piensan que la luz venía de arriba. No venía de arriba, venía de adentro, de Jesús, de su interior. De su interior. ¿Qué nos enseñó Jesús con esto? ¿Qué nos quiso enseñar Jesús con esta transfiguración? Es una prueba de su propia humanidad y nos revela la esperanza de la humanidad, o sea, de nosotros, porque el hombre que vemos allí es lo que nosotros seremos, pues los que son de Él han de ser como Él. Amén. Los que son de Él han de ser como Él. Es una muestra de cómo fue el primer Adán antes de la caída. Antes de la caída, Jesús nos demostró cómo fue el primer Adán, con esa luz brillante que emanaba. Posiblemente Adán y Eva andaban como luces en el paraíso, en el Edén. Brillaban como luciérnagas. Eso era la presencia de Dios en el espíritu del hombre. Es una muestra de cómo fue el primer Adán antes de la caída. En concordancia, ahí va la parte que yo dije que la note, en concordancia con lo que nos dice el pastor Adrian Roger sobre Adán como la primera casa de Dios. Concuerda, hace una concordancia con lo que dice Adrian Roger, con Adán como la primera casa de Dios. Ahora, ¿sabía usted que Dios dejó de cambiarse de casa? Cuarta casa. Cuarta casa. ¿Quiere saber en dónde vive Dios ahora? ¿Usted quiere saber dónde vive Dios ahora? Si usted es un creyente, si usted aceptó a Cristo como su Salvador, si Dios vive en usted, ya no se cambiará de casa. El Dios vive en usted. Dios vive en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros somos su residencia real. ¿Sabía usted eso? Amén. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, que es nuestro versículo central, es nuestro tema de estudio. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados con precio. ¿Con qué precio, hermanos? Con esa sangre preciosa de Jesucristo. Él cargó, el hombre perfecto, el Dios perfecto que estaba ahí, cargó con nuestros pecados. Con nuestros pecados Él cargó, y por eso fuimos comprados por esa sangre preciosa. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre la persona que vive, que tiene adentro a Dios, a Jesucristo como su Salvador, y los ídolos? Y aquí hablamos de los ídolos, todo tipo de ídolos, no solamente la imagen, sino todo lo que para usted representa un ídolo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Vamos ahora a abrir Juan 14:16. Juan 14:16. Nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
Mire, cuando Jesús murió y fue arrebatado a los cielos, Él hizo una promesa: va a enviar a otro consolador, de su misma esencia, de su mismo ser. ¿Y quién era ese consolador? Él está en nosotros, Él está en nosotros, Él está en usted, Él está dentro de usted, Él habita, el Espíritu Santo de Dios habita en usted. Efesios 3:17. Y mire que en el versículo dice: para siempre, no solamente por un momento, Él habitará para siempre. Ahora vamos a ver Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios ya no se cambia de casa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya no se cambia de casa. Muchas veces cuando nos vamos a la iglesia, por lo general decimos: vamos a la casa de Dios. Pero esto no es exactamente así. La verdad es que estamos llevando la casa de Dios, esto es, nosotros mismos al templo. Estamos llevando nosotros mismos la casa de Dios, estamos llevando al templo. Esto no es la casa de Dios, esto es templo. Acuérdense que esta figura es del tabernáculo, esto es templo. Nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Y antes de finalizar, mis queridos hermanos, vamos a concluir con 3 lecciones muy importantes. Lección 1 es concerniente a la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Eso no es salvación. Salvación es que Dios salga del cielo y venga a su corazón. Eso es salvación. Salvación es que usted vaya al cielo o vea al cielo como que esa es su salvación. No. Dios es que debe bajar del cielo y estar acá, en nuestro corazón. Amén. La lección concerniente a la seguridad. Dios nos ha dado la seguridad de la salvación. Dios no va a dejar nuestra casa. Dios no va a salir de nuestra casa. Porque Dios habita en este cuerpo, en esta casa llamado Espíritu. Y nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él vino para permanecer con nosotros para siempre. Y ahora estoy seguro que alguien me va a preguntar. Alguien va a decir: pero hermanos, yo no estoy seguro que el Señor habite en mí, porque yo soy pecador, yo soy sucio, yo hago cosas malas, yo no ando bien. Cuando la persona es sincera, dice esto, ¿no? Yo no ando bien, yo todavía... Hay personas que dicen: yo no puedo aceptar a Cristo todavía porque todavía se deleita en el pecado, todavía le gusta pecar. Pero el que ha aceptado a Cristo, no podemos aceptar esto. El que ha aceptado a Cristo y ha venido a Cristo no puede desconfiar de su seguridad de la salvación. Usted no puede desconfiar de esa seguridad. Déjenme también decirle ¿qué sucede? Que debido al sacrificio en el Calvario, ningún pecado le será imputado a usted, porque usted aceptó a Cristo como su Salvador. Y ningún pecado será imputado. ¿Qué quiere decir imputado? Será cargado. Nada será cargado a usted, ningún pecado. Dice Romanos 4, versículos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, pecados, son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos por quién? Por la sangre de Cristo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no inculpa de pecado. Si Dios tuviera que poner un pecado o hasta un medio pecado en usted, Él tendría que salir de esa casa. Pero Él no va a inculparlo de pecado. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si confesamos nuestros pecados, se la saben de memoria, se la saben de memoria, qué bueno. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es que no lo vamos a tener fácil, hermanos. No lo vamos a tener fácil. Si caemos en pecado, si pecamos, si hacemos la mitad de un pecado, el Señor nos va a zarandear, porque somos sus hijos. Y el Señor nos va a dar duro, nos va a dar látigo, nos va a dar
donde la espalda pierde su nombre, porque el Señor es justo y al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Porque usted ni siquiera, usted sabe qué hizo y el Señor lo azota, el Señor lo castiga, porque cuando usted hace algo, inmediatamente viene el castigo. Eso pasa, eso es indudable. Cuando usted hace algo, es que usted se da cuenta que ha sido castigado por el Señor. Usted se da cuenta, ¿verdad?, que ha sido castigado por el Señor. Algunas personas creen en la eterna seguridad del creyente y piensan que usted puede salvarse y perderse, salvarse y perderse. O sea, ellos creen que la salvación se gana y se pierde, se gana y se pierde. Eso no es así, mis hermanos. Aquí nuestro pastor David nos ha enseñado y ha sido muy claro que la salvación no se pierde, porque el Señor no está jugando. Él no está, ahora te doy y ahora no te doy, ahora te doy. No, el Señor no juega. El Señor no es hombre para que mienta. El Señor nos ha dado la salvación para siempre. Y algunos dicen, yo no estoy seguro, yo solamente voy a estar seguro cuando llegue al cielo. Y una vez que llegue al cielo, ahí sí voy a cerrar las puertas del cielo para que ya no pase nada. Eso piensan las personas. Cuando llegue al cielo, cuando ya esté en el cielo, ahí sí, dice, voy a estar seguro de mi salvación. ¿Y quién le hace pensar que estando en el cielo usted va a estar salvo? Si ángeles que estuvieron al cielo cayeron, ¿quién le hace pensar que usted va a estar salvo allá? Solamente un corazón que no está rendido a los pies de Jesús está inseguro, es inseguro. La salvación no es un lugar que usted viene cuando usted quiere. La salvación es una persona. ¿Y sabe cuál es esa persona? Jesucristo. Jesucristo. Ya hemos visto la primera lección, la salvación. La segunda lección, la seguridad del creyente en la salvación. Y la tercera lección, concerniente a la santificación. Es que usted no se va a quedar así, mis hermanos. No es que usted va a quedar, acepté a Cristo y ya estoy en el cielo. Usted tiene que ir avanzando progresivamente. Hemos dicho que Adán murió inmediatamente en su espíritu, murió progresivamente en su alma y murió definitivamente en su cuerpo. Ahora, cuando Dios lo salva, cuando Jesucristo entra en su corazón, Dios pone todo al revés. Dios pone todo al revés. Porque ahora, cuando usted es salvado, usted es justificado inmediatamente en su espíritu. Usted es justificado inmediatamente en su espíritu. La Biblia dice que el espíritu del hombre es justo, hecho perfecto. Usted es justificado inmediatamente en el momento que usted le dice sí al Señor Jesucristo. Ese mismo instante es justificado en su espíritu. Y cada pecado, cada mancha, cada arruga es enterrado en la tumba del olvido de Dios. Amén. Y no solo que es justificado inmediatamente en su espíritu, sino que es santificado progresivamente. Usted está siendo santificado progresivamente. ¿Qué quiere decir progresivamente? Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. En su alma. Usted es santificado progresivamente en su alma. Adán murió progresivamente en su alma, pero usted es santificado progresivamente en su alma. Dios trabaja en usted diariamente. Diariamente Dios está trabajando en usted. Por favor, Dios está trabajando diariamente en usted y está haciendo a la semejanza del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Usted está siendo cambiado a la semejanza del Señor Jesucristo, porque nosotros no estamos totalmente santificados todavía. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Vamos a leerlo al unísono. Vamos a leerlo al unísono, por favor. Todos abran la Biblia y vamos a leerlo al unísono. Todos. Puestos en pie. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más, esto parece un cántico coral. ¿Sí saben? Me gustó escuchar esto. Otra vez. 2, 3.
justificados inmediatamente en el Espíritu. Tomen asiento. Santificados progresivamente en el alma. Y por último, un día seremos glorificados. Amén. Un día seremos glorificados. La Biblia enseña que uno de estos días Él va a cambiar mi cuerpo vil, este cuerpo lleno de pecado, y va a ser a la semejanza de su cuerpo glorioso, al que vimos en la transfiguración, a ese cuerpo. Por eso el salmista dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Seremos hechos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y definitivamente en su cuerpo. Yo soy justificado inmediatamente en mi espíritu, santificado progresivamente en mi alma y glorificado definitivamente en mi cuerpo. Amén. Él habita en nosotros, está en nosotros para quedarse para siempre. Jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Diga usted y repita conmigo: mi cuerpo. Puestos en pie, puestos en pie. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. 2, 3. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre Celestial, quédese en pie, por favor. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor Jesús, porque solamente tú hiciste posible, Señor, ese sacrificio hermoso. Cuando eras ese ser perfecto creado para morada de Dios, fuiste destruido y deshonrado por nosotros. Fuiste ensuciado por nosotros. Llevaste nuestros pecados sucios, Señor, podridos en ti, Señor. Y por eso, Señor, tú exclamaste: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Y estuviste cargado, Señor, de nuestros pecados. Derramaste hasta la última gota, Señor, de tu sangre preciosa, Señor. Y por tus llagas fuimos nosotros curados. Por tu sacrificio fuimos salvados, Señor. Y no nos queda, Señor, otra cosa que derramar nuestro ser, Señor, y vivir una vida santa, Señor, que te glorifique. Señor, permítenos, Señor, no caer en pecado, no manchar, Señor, esa sangre hermosa, Señor, que tú diste para salvarnos, Señor. No, Señor, contristar tu espíritu, ponerlo triste, Señor. Estar a tus pies, Señor, postrados y darte, Señor, honra y gloria, Señor. Porque un día usted va a regresar y va a llevar a su iglesia, a su cuerpo, a esta iglesia, a la primera iglesia bautista, y a todas las iglesias que se reúnen a través del mundo. Tú vas a llevarlo, Señor, en tu segunda venida, y vamos a ser arrebatados y tendremos cuerpos glorificados, Señor. Y, Señor, te alabaremos por los siglos de los siglos. Señor, exaltaremos tu nombre, porque solamente es tú, Señor, sacrificaste tu vida, tu cuerpo perfecto, Señor, para darnos vida eterna. Te alabamos, Señor, te damos la honra y gloria, Señor. Y una vez más te agradecemos, Señor, por la vida de esta iglesia llamada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, porque tú le has concedido un año más de vida, Señor. 65 años que está, Señor, sirviendo, que está predicando, que está llevando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por sus ministerios. Gracias, Señor, porque tú has puesto ministerios en esta iglesia. Los ministerios de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de varones, ministerio de mujeres, Señor, ministerio de parejas. Señor, por todos esos ministerios hermosos que tú has puesto en esta iglesia, te damos las gracias y honramos, Señor,
esos ministerios, Señor, para tu honra y gloria, Señor, solamente porque tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Nosotros no somos dignos de nada.